Bueno amigos, hoy les traigo una historia que yo escribí, espero que les guste. Título, tú decides. Primera parte, venganza. Estaba en mi último siglo, de mi carrera, en la universidad, en la facultad de psicología. Mis amigos Carlos, Julio, Ginny y yo, estábamos emocionados por terminar nuestra carrera universitaria, y aunque no éramos los mejores de la clase, nosotros siempre tratábamos de aprobar todas las materias, porque queríamos graduarnos todos juntos. Habíamos sido amigos desde que empezamos juntos la universidad, y en el transcurso del tiempo nos fuimos conociendo, y nos hicimos muy buenos amigos, hasta ahora, pero estábamos preocupados, porque nos faltaba aprobar una sola materia y esta era la más importante de todas. No estábamos seguros de haber aprobado, ya que no habíamos presentado todos los proyectos que nos habían dejado de tarea, y todo por irnos de juerga. Y si no lográbamos aprobar esta materia, no podríamos graduarnos, y tendríamos que volver a repetir el siglo. Así que decidimos consultar al profesor Eduardo. Él era quien nos enseñaba esta materia. Justamente hoy teníamos clases con él. Así que aprovechamos para preguntarle al profesor sobre nuestras calificaciones y si habíamos logrado aprobar. Él revisó nuestras calificaciones, y nos dijo a los 4, que sí, que no nos preocupemos. Mis amigos y yo estábamos felices al oír eso, pero faltando 2 semanas para terminar el siglo, el profesor sufrió un accidente, y tuvo que ser internado en el hospital. Ese mismo día, el rector se acercó a nuestro salón y nos explicó el estado de salud del profesor. El profesor Eduardo está en un estado delicado de salud. Ya falta poco para terminar el siglo, así que llamaremos inmediatamente a un nuevo profesor para su reemplazo. Cuando el rector terminó de decirnos eso, se retiró. Ese mismo día, antes de terminar las clases de hoy, se nos informó que vendría un nuevo profesor, el día de mañana. Julio, Ginny y yo estábamos tranquilos al saber que estábamos aprobados. Pero Carlos estaba actuando muy extraño, le pregunté qué le sucedía, y él me respondió que no era nada. Julio propuso ir a tomar a su casa, para celebrar que en 2 semanas, íbamos a graduarnos. Pero eso no era nada fuera de lo común, a Julio le gustaba beber. Ginny aceptó inmediatamente. Yo lo pensé un poco, aunque tenía cosas que hacer en mi casa. Decidí ir con ellos a beber. Le preguntamos a Carlos si vendría. Él nos dijo que hoy estaba ocupado, que tenía que acompañar a su hermana. Julio, Ginny y yo le insistimos, pero él se negó, tomó sus cosas y se fue. Quise ir con él, pero Julio y Ginny me convencieron de ir con ellos. Al día siguiente, en el salón todos estábamos esperando al nuevo profesor, cuando de pronto se abre la puerta y empieza a entrar un hombre, alto, de cabello negro, y de mirada fría. Se paró frente a toda la clase y dijo: soy su nuevo profesor. La próxima semana tendrán un examen, y tendrán toda esta semana para estudiar. El que desapruebe este examen desaprobará la materia. El que se queje desaprobará automáticamente. ¿Hay alguien que quiera quejarse? Vamos, no sean tímidos. Así que nadie quiere desaprobar. Absolutamente todo el salón se quedó en silencio. Nadie preguntó nada. Yo me quedé callado y seguí escuchando. Luego de decirnos eso, el profesor nos dijo: eso es todo. Nos vemos en una semana. Estudien para este examen, y se retiró. Cuando se fue, todos en el salón empezaron a hablar sobre lo sucedido. Nosotros 4 hablamos con todos en el salón para ir a la dirección y reclamar por lo sucedido. Julio empezó a decirle a todos que nos acompañaran, pero nadie quiso ir. Nadie en el aula quería ir a reclamar a la dirección, por miedo a ser desaprobados por el nuevo profesor. Julio, Ginny, Carlos y yo fuimos a la dirección, pero cuando llegamos a la dirección, encontramos al nuevo profesor hablando con el director. Esperamos hasta que él se vaya y le explicamos al director lo que había sucedido, pero él nos dijo: ya me explicó el nuevo profesor. Todos en su salón están desaprobados y él les quiere dar otra oportunidad para aprobar. Él mismo me acaba de dar los registros de las calificaciones. Nosotros le explicamos que eso no era cierto. Nosotros le dijimos al director que nosotros habíamos consultado al profesor Eduardo sobre nuestras calificaciones y él nos dijo que estábamos aprobados. El director no nos creyó y nos pidió que salgamos de su despacho. Así que no tuvimos más opción que aceptar las condiciones del nuevo profesor. Julio, Ginny y yo decidimos estudiar juntos. Le pedimos también a Carlos que estudiara con nosotros, pero él nos dijo que tenía problemas en su casa. Estábamos tan preocupados por el examen que no le preguntamos más a Carlos sobre sus problemas. Decidimos estudiar en la casa de Julio, porque su mamá de Julio se iba a trabajar muy temprano y regresaba en la noche. Y el papá de Julio se había ido a un viaje de negocios.
así que era el lugar perfecto para estudiar. Empezamos a estudiar, y como el profesor ni siquiera nos había dado los temas que debíamos estudiar para el examen, tuvimos que estudiar todos los temas. Llegó el día del examen. Julio, Jin y yo nos habíamos preparado para este examen. Cuando llegamos a la universidad vimos a Carlos. Fuimos a preguntarle si estaba listo para el examen. Él sonrió y nos dijo que sí. Entramos al salón y nos sentamos en nuestros pupitres. Yo estaba muy nervioso, y trataba de recordar en todo lo que había estudiado. Pero no era solo yo, todos en el salón estaban muy nerviosos. Pero se podía notar que todos habían estudiado para este examen, y solo esperábamos la llegada del profesor para tomar ese dichoso examen. Cuando llegó el profesor al salón, este se quedó en un profundo silencio. En ese momento el profesor se para, frente de todo el aula y dice: todos están aprobados, excepto los que se fueron a quejar a la dirección. Eso es todo, pueden retirarse. Todos empezaron a irse del aula sorprendidos. Pero Julio, Jin, Carlos y yo nos quedamos en el aula para reclamarle por lo sucedido. Cuando lo hicimos, el profesor nos miró, sonrió y nos preguntó: ¿y qué harán? No atinamos a decirle nada, y nos pidió que salgamos del salón. Riéndose, parecía como si se estuviera burlando de nosotros. Salimos y en el patio de la universidad, Carlos sugirió ir a la dirección y quejarnos por el abuso del profesor. Pero Julio le respondió: el profesor solo tendría que decir que desaprobamos el examen, y que nuestras calificaciones son bajas. En ese momento Jin dice: es cierto, los demás apoyarían al profesor. ¿Por qué? Todos aprobaron menos nosotros 4. Estábamos furiosos. Cuando de repente Julio dice: esto no se va a quedar así. Al menos hay que darle una buena golpiza, para vengarnos por habernos hecho desaprobar el siglo. Y Jin le responde: es cierto. Vamos a golpearlo y hacer que pague. Yo también quería desquitarme por lo que me hizo, pero no sé si podía hacerlo. Pero Julio y Jin me insistieron tanto que accedí. Carlos fue el único que no quería hacerle nada al profesor. Yo era el más cercano a Carlos, y le dije que solo nos acompañaría, y que él no haría nada. Siempre habíamos hecho todo juntos, y esta no sería la excepción. Le insistimos tanto que accedió, pero cuando accedió, vi que Carlos estaba incómodo con algo. Quise preguntarle, pero Julio empezó a decirnos su plan para vengarnos del profesor. Él había planeado seguir al profesor hasta su casa y ahí golpearlo, porque sería muy arriesgado hacerlo en la calle. Esperamos a que el profesor se vaya de la universidad. Lo seguimos hasta el estacionamiento, y vimos cómo el profesor subía a un auto y empieza a conducir. Para nuestra suerte, Julio había traído el carro de su papá a la universidad, seguramente para no llegar tarde al examen de hoy. Rápidamente nos subimos los 4 al auto y empezamos a seguir al profesor. Lo seguimos sin que se diera cuenta. Habremos estado siguiéndolo por unos 20 minutos, cuando se detuvo, y vimos cómo se bajaba de su auto y entraba a una casa. En ese momento pensé que lo haríamos, pero Julio nos dijo que aún no podemos entrar a la casa del profesor. Si alguien nos ve y llaman a la policía, nos meteremos en problemas. Jin le respondió a Julio que mejor entráramos en la madrugada, así no nos verían las caras. Tienes razón, le dije a Jin. Mejor hagámoslo en la madrugada, yo no quiero tener problemas con la policía. Mire a Carlos, y vi que estaba asustado, y le dije que se tranquilizara, que no iba a suceder nada malo. Él solo me miró y acentó con la cabeza. Decidimos quedarnos en el auto y vigilar al profesor, por si salía de su casa. Eran las 6 de la tarde, así que todos tomaríamos turnos para vigilarlo mientras los otros dormían. Cuando ya eran las 2 de la madrugada, Julio dijo: ya es hora de golpear a ese idiota. Bajamos del auto, Julio, Jin y yo, pero Carlos se quedó en el auto. Le insistimos que nos ayudará, pero no quiso ayudarnos. Yo le dije a Jin y a Julio que me quedaría con Carlos, pero ellos me dijeron que era un cobarde, igual que Carlos. Luego de decirme eso, Carlos me dijo que era verdad y que siempre había sido un cobarde. Yo no quería quedar mal frente a mis amigos, así que le dije a Carlos que se quedara en el auto y que nos esperara. Julio y Jin aceptaron dejar a Carlos. No había mucha luz en el vecindario. Nos fijamos que no haya nadie viéndonos. Cuando nos aseguramos que nadie estaba por la zona, decidimos entrar a la casa del profesor. Entramos a la casa por una ventana que estaba abierta. Apenas se podía ver
¿Por dónde ibas? No podíamos demorarnos mucho, así que decidimos que en 5 minutos nos volveríamos a encontrar, en este mismo lugar. Así que nos dividimos, y nos dispusimos a buscar al profesor. Era una casa pequeña así que no sería difícil encontrarlo. Jin y yo lo buscamos en el primer piso, y Julio fue al segundo. Busqué al profesor pero no lo encontré, y como ya habían pasado los 5 minutos, decidí ir al lugar donde me encontraría con Julio y Jin. Cuando llegué, Julio y Jin ya estaban ahí, estaban conversando. Me acerqué y les pregunté con voz baja si habían encontrado al profesor. Julio dijo que no cuando le pregunté a Jin. Él me dijo que no lo había encontrado, pero había encontrado un sótano. Ahí debe estar ese infeliz, bajemos a darle una buena golpiza, dijo Julio. Abrimos la puerta del sótano, despacio y sin hacer ruido. Tratamos de ver qué había en el sótano pero estaba muy oscuro. Solo podíamos ver las escaleras que conducían al sótano, así que decidimos bajar a ver si ahí estaba el profesor. Empezamos a bajar por las escaleras, y mientras bajábamos empezamos a ver símbolos raros en todas las paredes, por todas partes. A mí me dio miedo y les dije que mejor nos fuéramos, pero Julio y Jin querían vengarse del profesor. Fin de la primera parte. En el siguiente video, la segunda parte de la historia, tú decides. Encuentra la puerta. Bueno amigos, esta es la primera parte de mi historia. Subiré la segunda parte muy pronto. Si te gustan mis historias no te olvides darle like y compartir. Eso sería todo amigos. Hasta el próximo video. Yo soy Pal y adiós.